Nos vamos a escuchar al maestro Diego Barovero. Una preocupación central que se me ocurre, dado que en estos últimos días se produjeron los cierres de alianzas y los cierres de listas, fundamentalmente, conociéndose las distintas formaciones políticas, coaliciones, fuerzas políticas que se van a presentar y sus candidatos, empezaron a conocerse sus candidatos, es algo que desde una mirada crítica, pero también con una pretensión de aporte positivo, es que la degradación de la representación política, convertir un cierre de listas prácticamente en un festival, donde no existe la mirada de la estructura política como antiguamente el partido político, que además el partido político tiene jerarquía constitucional, están consagrados en la Constitución Nacional como instrumentos, instituciones fundamentales de la democracia republicana y representativa. Algo que estamos viendo bien poco últimamente. Da la sensación que la política ha quedado en manos de cuentapropistas, de quienes deciden en determinado momento que tienen algo para ofrecer o para proponer, lo cual es absolutamente legítimo, pero que no pasa de ser una mirada absolutamente individualista, sectorial, fragmentaria, parcial. Y eso también es preocupante con respecto a la consolidación de la democracia, que afortunadamente tiene 41 años de vigencia y de alternancia, de funcionamiento de sus instituciones con altibajos, pero con una gran continuidad que no se conocía en la Argentina, y ni hablar en el siglo XX, cuando medio siglo, entre 1930 y 1983, se producían elecciones que eran desconocidas por las Fuerzas Armadas o por sectores políticos determinados, eran alteradas los mandatos constitucionales, los presidentes eran derrocados. Eso afortunadamente ha quedado atrás. Es en gran medida mérito de la sociedad argentina en su conjunto, el proceso de la transición democrática que se inició en 1983 y que se fue consolidando, y que en el año 1994, con la reforma constitucional, alcanzó también niveles desde el punto de vista jurídico e institucional de firmeza, de cohesión, de fortaleza. Estamos viviendo, da la sensación, un proceso inverso, que no pasa por la alteración del orden constitucional, por la interrupción de gobiernos constitucionales, por desconocimiento de la autoridad legítima y legal de las autoridades constituidas, que han sido producto de elecciones limpias, libres, no impugnadas. Es otro el mecanismo, que es lo que me preocupa, el mecanismo de deslegitimación de la democracia que se está produciendo desde adentro. Se produce desde adentro porque además hay voluntad de ciertos actores políticos, de integrantes del sistema político, por degradarlo. La conformación de listas con personajes de la farándula, si puede decirse, o personajes del escándalo, que se han dedicado exclusivamente a bastardear la comunicación, a bastardear el sentido de la representación y de la vida política, que es una de las cosas, de las actividades más nobles del ser humano, porque tiene que estar presidida por una vocación de servicio y dedicación al bien común. Y da la sensación que hay muchos que lo están tomando como la salvación, como es: si antes vivieron otros de este sistema, ¿por qué no puedo vivir yo también? Ese famoso concepto que se impuso en la última campaña electoral, tan exitoso desde el punto de vista de la comunicación, desde la semántica política, la casta. O sea, la casta pasó a ser la impugnación del otro, la impugnación del adversario. Pero cuando se produce el efecto inverso y yo me convierto en oficialismo, yo construyo mi propia casta, con elementos de la casta anterior, de la casta o de la oligarquía o del establishment, llamémosle como queramos, pero tengo derecho a conformar mi propia casta, y con esa casta yo hago lo que quiero.
Entonces, eso es la negación del sistema democrático y de la competencia republicana y de la sacrosanta representatividad basada en la soberanía popular, que fue una novedad del siglo XX a partir de la ley Sespeña. Un ciudadano, un voto. Eso fue revolucionario, completó el proceso de organización constitucional argentino. Desde 1916 los presidentes eran electos por el pueblo, por distintos sistemas electorales, pero el pueblo era activo partícipe de la solución de la contienda electoral. Y lo que se ve en este momento no ayuda para nada, porque incluso pareciera instalarse la idea de que ganar una elección nos confiere una suerte de potestad total. Las mayorías, siempre cambiantes, siempre inestables, siempre periódicas, porque no es uniforme. Una mayoría es mayoría hoy, mañana se convierte en minoría. Las mayorías tienen el derecho a gobernar, no tienen el derecho a imponer su criterio, su agenda. Es más, el sistema democrático lo que asegura es el gobierno de la mayoría, pero fundamentalmente el respeto a la minoría. Eso es el reconocimiento de la entidad política e institucional del otro, del adversario, de la minoría, del que perdió. El gran secreto de la democracia es aprender a perder, a reconocer la legitimidad del ganador y que el ganador reconozca la entidad y la respetabilidad del que es minoría. No acusarlo de casta, no decir que son ratas, no decir que son miserables, no decir que se los va a aplastar. Eso es la negación de la democracia. Y es lo que se está viendo últimamente. Desde el ejemplo, o el mal ejemplo, parte de la cúspide del poder estatal. Lo estamos escuchando a diario al presidente, a algunos de sus funcionarios, las personas más cercanas al entorno del poder. Y precisamente la garantía de la continuidad democrática ha sido ser consciente de que uno es mayoría temporalmente y que la minoría en algún momento puede ser mayoría. Quienes hoy están en el gobierno fueron minoría e impugnaban lo que veían cuando lo llevaba a cabo quien era la otra mayoría. Cuando los términos de la ecuación electoral se invirtieron, es como que dijeron, ahora vamos a hacer lo que nosotros queramos y no los vamos a escuchar y no los vamos a atender y no les vamos a dar entidad, no los vamos a respetar. Y ese es el límite. Estamos muy cerca del límite. Es lo que a mí me preocupa, me afecta, me produce, sí me llama a sentarnos a reflexionar, a conversar en los distintos ámbitos de producción, donde se puede pensar el país más allá de lo inmediato. Obviamente, quien está quejado de necesidades básicas insatisfechas, falta de trabajo, falta de una buena remuneración, problemas de salud, cuestiones esenciales a resolver para la sociedad humana, para la civilización. Claro, uno no puede pensar en lo que es accesorio cuando le está faltando lo fundamental, lo esencial, lo básico, lo imprescindible, lo que asegura la dignidad de la persona. De todos modos, creo que lo que tenemos que reflexionar, y acá casi para cerrar, es en torno a qué sociedad estamos construyendo. Esto no es una impugnación al gobierno o a quien gobierna hoy, porque también podría haber sido dicho con respecto a gobernantes anteriores o quizás a gobernantes futuros. Tenemos la obligación de sostener el sistema democrático y consolidarlo, o ayudar a fortalecer la consolidación del sistema democrático, porque hace muchos años Alfonsín, que fue el primer presidente de la transición democrática, hizo un discurso que se conoció como Parque Norte, que en realidad fue una pieza del final del siglo XX, tal vez la más enjundiosa, la más dinámica, pero además la más lúcida de las que se conocieron desde la cúspide del poder político. Alfonsín allí llamó a una convergencia democrática. El desafío de la consolidación democrática argentina estaba en construir una sociedad democrática que asegurara la democracia
como sistema político, pero la sociedad debía ser democrática. Y para que la sociedad fuera democrática tenía que estar constituida por sujetos democráticos, nosotros, ciudadanos y ciudadanas. Ser ciudadanos, sujetos democráticos, implica el reconocimiento de la alteridad, de la entidad del otro, el respeto a la minoría. Yo hago que se respete mi voz, pero también tengo el deber de respetar y hacer respetar la voz de quien no piensa como yo. Deberíamos reflexionar un poco en torno a esto y tratar de ser conscientes. El juego de la democracia, el juego de las candidaturas electorales es una, casi podríamos decir, una actividad normal en estas épocas, en estos periodos. Si lo convertimos en un show, desmerecemos la democracia. Si cualquiera es candidato y nadie tiene que rendir cuentas, y si vamos al Senado, al Congreso, para hacer shows, para hacer escándalos, para montar un berrinche, estamos deslegitimando la democracia. Y eso es lo más peligroso, que yo creo que hay sectores de la sociedad y del poder que tienen ese plan. Si la democracia es escándalo, si la democracia produce esta vergüenza y no soluciona problemas básicos, fundamentales de la vida humana, que tengan que ver con la remuneración, con el modo de vida, con el derecho a la vivienda, con garantizar la educación y la seguridad, la salud, el servicio de justicia, que son funciones indelegables del Estado, estamos deslegitimando y desmereciendo la democracia. Y entonces se puede prescindir de ella, que creo yo que el plan intelectual de estas nuevas derechas reaccionarias es precisamente hecho. Mostrar que se puede prescindir de la democracia, porque la democracia es un componente menor, es parte del show. Fuera de la democracia solo nos espera el horror. En el respeto a la libertad, a la dignidad humana y a la entidad del adversario está la dignidad del ciudadano y de la sociedad democrática.